buenas tardes. No sé cuándo van a ver el video. Estamos contentos de estar una vez más con ustedes. Cada vez más gente ve este video de la sencilla verdad de Cristo. Esperamos que esa verdad llegue. Nosotros somos meros instrumentos, pero que esa verdad llegue a sus corazones y ustedes sean instigados a investigar más en la Biblia, porque el Espíritu Santo fue prometido para todos. Así que todos podemos con oración entender las Escrituras. Gracias por acompañarnos en este momento. Y bueno, yo sé que tal vez algunos de ustedes o todos, no sé, han leído las Escrituras y conocen estos pasajes, los cuales vamos a compartir. Y tal vez digan, no, yo ya lo sé a eso. Bueno, si tú lo sabes, compártalo con aquellas personas que tal vez sean tus amigos, tus vecinos, tu familia, que no conocen al Señor, y que esto tal vez les puede servir para acercarlos al Señor Jesús, y que el Señor Jesús pueda hacer la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Recordemos que la misión que tenemos todos como hijos de Dios es compartir su palabra, ¿no es cierto?, con aquellos que no conocen, con aquellos que tal vez conocieron y están retirados, que están desanimados, que se han enfriado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esa misión de compartir la palabra de Dios. Como decía Laura, nosotros somos meros instrumentos que queremos hacer la obra de Dios y queremos que tú te unas a nosotros, que tú también compartas con tus amigos, con las personas que tú conoces, con las personas que tú crees que esto le puede beneficiar. Así que gracias nuevamente por acompañarnos en este momento en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a comenzar, pero antes vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios, gracias por darnos este momento, esta oportunidad de abrir tu palabra, de compartirlas con nuestros queridos amigos, familias, hermanos, oyentes, visitas que hoy están con nosotros. Gracias, Padre, por darnos este momento. Por favor, danos tu Santo Espíritu conforme lo has prometido. Danos un espíritu de revelación, de entendimiento, que lo que aprendamos en esta mañana, Dios, podamos atesorarlo en nuestros corazones y que podamos vivirlo y podamos compartirlo con aquellos que no te conocen. Da, por favor, Señor, una especial bendición a nuestros queridos oyentes, no solamente a ellos, sino también a las familias a quienes ellos representan. Y quédate con nosotros aquí en el estudio. Cumple la promesa, oh Dios, de que tú estarás presente cuando 2 o 3 se reúnan para estudiar tu palabra. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Amén. Bien, seguimos entonces con el estudio de la sencilla verdad de Cristo. Es sencilla porque Él la hizo sencilla, ¿verdad? Dios la hizo sencilla para nosotros porque sabía que como seres humanos íbamos siempre a ser incapaces de lograr la salvación por nosotros mismos, ¿verdad? Y el estudio de esta semana va a ser la parte 1, no sé cuántas partes vamos a hacer de esto, porque es un tema bastante amplio, ¿verdad? Es el plan de salvación, y muchos, como dijo Víctor, dirán, ya esto ya lo sé. Bueno, tú sabes, por momentos yo también pienso que ya lo sé y después descubro algo más profundo. ¿No es cierto? Porque Dios nos saca de las tinieblas, pero no nos saca de las tinieblas. No sé si a ti te ha pasado que estás en la oscuridad, una persona que está en la oscuridad por mucho tiempo y le muestran la luz del sol así de una, ¿qué pasa? Se enseguece, ¿verdad? Se puede encandilar. Claro, entonces Dios nos muestra la luz despacito, de a poquito, ¿de verdad? Entonces, quizás hoy digamos algo que tú nunca lo hayas pensado hasta ahora, pero bueno, vamos a compartirlo. Entonces, vamos a hablar del plan de salvación parte 1. ¿Y cuál es la primera pregunta, Víctor? ¿Desde cuándo Dios planeó nuestra salvación? Hablamos del plan de salvación, ¿verdad? Exacto. ¿Cuándo Dios la planeó? Es un plan que se planeó, es decir, siempre que nosotros vamos a hacer tal vez un trabajo en la casa, hacemos un plan, ¿no es cierto? Y llega un momento que comenzamos a ejecutarlo, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuándo se planeó y cuándo comenzó a ejecutarse? ¿Y por qué se ejecutó?
Exacto. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, que me pareció una traducción bastante fácil de entender. Vamos a leer eso, Víctor. Primera carta de Pedro 1, 18 al 20. 1, 18 al 20. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. ¿Qué riqueza tiene aquí el apóstol Pedro, que estuvo tan cerquita de Jesús, ¿verdad? Que compartió tanto con Jesús. Dice, no fue pagado ni con oro ni con plata, que perecen, ¿no es cierto? Sino que fue pagado por la preciosa sangre de Cristo. Y eso fue planeado. ¿Cuándo fue planeado? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ajá, aquí mismo lo dice. Desde la fundación del mundo, ¿no? Desde antes. Desde antes de la fundación del mundo. Antes. O sea que antes de crearnos. Vámonos esto en la mente. Antes de crearnos, Dios ya había determinado que su hijo iba a morir en la cruz en el caso de que el ser humano pecara. ¿No es cierto? Es que ahí fue hecho el plan, antes de la fundación del mundo. Y muchas veces nos preguntamos para qué hubiera evitado el pecado el Señor, era más fácil, ¿verdad? Claro, tal vez podría haber creado robots programados para obedecerlo, para, no sé si para amarlo, pero por lo menos para obedecerlo. Pero no era el propósito de Dios. Exacto. Yo creo que Dios nos creó y si bien Él quiere que seamos sus hijos obedientes y Él quiere que tengamos esa relación de hijo-padre, ¿no es cierto? También Él quiere darnos libertad. De hecho, nos dio libertad. Para que nosotros, si queremos amarlo, lo hagamos con libertad. Si no queremos seguirlo y no queramos amarlo, también lo hagamos con libertad. Que escojamos lo que queremos. Exactamente. Dios lo hizo así, Dios tiene dos principios muy grandes en su carácter, que quizás nosotros no terminemos de comprender. Pero hay dos principios bien claves en Dios, de lo que podemos entender, ¿verdad? Uno es el amor y el otro es la libertad. Son dos principios que rigen su forma de gobierno. Él es todo amor y quiere que sus súbditos estén con él por amor y les da libertad, que es algo grandioso. Es hermoso. Si yo agarrara ¿cómo se llama? Y, por ejemplo, me caso con mi esposo, ¿verdad? Y él está obligado a casarse conmigo. ¿Cómo yo me siento como mujer? Por ejemplo, está obligado porque, bueno, quedé embarazada y está obligado ahora a casarse conmigo. Es obligación. O porque lo obligaron, ¿no? O porque lo obligaron, ¿verdad? Yeah. Entonces, ¿cómo yo me siento? ¿Cómo yo me siento como mujer si él lo está haciendo por obligación y no por amor? Eso a cualquier persona, ¿no es cierto?, le hace un clic y dice, oh, tiene razón. Yo quiero que me amen porque me amen, no por obligación, ¿verdad? Dios es igual en ese sentido, ¿verdad? Dios quiere que lo amemos en libertad, quiere que lo obedezcamos en libertad, ¿verdad? Entonces, por eso Él puso la prueba, ¿no es cierto?, de obediencia y les dijo bien claro a Adán y Eva, miren, no se acerquen ahí, no coman de ahí, tienen todo lo demás para comer, de ahí no comen. Y por esto y aquello, ¿no es cierto? La Biblia no dice todo lo que Dios les explicó, pero seguramente le debe haber explicado, porque Él tenía comunión directa con Adán y Eva, ¿verdad? Y en esa libertad que Dios le dio a Adán y a Eva, que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Ellos decidieron mal, decidieron desobedecer a Dios, como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿no es cierto? Pero aún así, es decir, Dios no dejó de amar a Adán y Eva, Dios no deja de amarnos a nosotros porque a veces tomemos decisiones equivocadas. Él nos sigue amando y yo creo que su corazón sufre cuando nosotros desobedecemos, cuando tomamos una decisión errada. Exactamente. La pregunta número 2 dice, ¿cuándo
¿cómo y por qué entró en vigencia el plan de salvación? ¿No es cierto? ¿Cuándo, cómo y por qué? Vamos a responder esas 3 preguntas sencillas, ¿no es cierto? A través de versículos de la Biblia. Vamos a ver el cuándo, Víctor. El cuándo. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Génesis 3, 6. O sea, sabemos que la posibilidad de rebelarse en contra de Dios existía desde cuando Dios les dio libertad, ¿no es cierto?, de elegir qué hacer. Y también sabemos que el plan de salvar al hombre ya estaba en existencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se puso en vigencia, en marcha ese plan? Inmediatamente que el hombre y la mujer pecaron. Se rebelaron, ¿no es cierto? Desobedecieron. ¿Y cómo comenzó a tomar vigencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó a hacerse efectivo ese plan de salvación? Bueno, si nosotros leemos un poquito, seguimos leyendo el Génesis, dice que Dios evidentemente se aparecía y tenía una comunicación directa con Adán y Eva, ¿no es cierto? Pero en un momento dado, después que ellos desobedecieron a Dios, Dios vino al huerto del Edén. Encontrarse como siempre, ¿no es cierto? Y comenzó a buscarlos. Y ellos no estaban allí. Adán, Eva, ¿dónde están? Sabía dónde estaban. Él sabía, ¿no es cierto? Pero dice que estaban escondidos detrás de los árboles. Y entonces dice, estamos aquí detrás de los árboles, estamos en otra palabra, estamos escondidos. ¿Y por qué están haciendo eso? Les dice Dios. Oh Señor, porque desobedecimos la orden que tú nos diste. Y tenemos vergüenza, estamos desnudos. Cuando uno, pecado quiere decir errar al blanco, ¿no es cierto? Es decir, nosotros cuando hacemos cosas incorrectas, estamos errando al blanco. Dar al blanco sería obedecerle a Dios, ¿no es cierto? Ellos habían errado al blanco, entonces ahora estaban escondidos, estaban avergonzados, se sentían desnudos, y es lo que pasa cuando uno erra al blanco. Cuando uno desobedece, cuando uno peca, se siente desnudo, se quiere esconder de la gente, se quiere esconder de Dios. ¿No es cierto? Da miedo. Da miedo. El pecado no perjudica a Dios en lo absoluto. Para nada. Nos perjudica a nosotros. A nosotros nos perjudica el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que entró en vigencia? Entonces, Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces ahí empezó la cantaleta, ¿verdad? Bueno, echarse la culpa. Sí. Esta mujer que me diste me dio del fruto que yo comí. Y la mujer dijo, y bueno, la serpiente. Que tú pusiste. Exacto. Entonces le dio la consecuencia que iban a tener cada uno por haber desobedecido, porque cuando nosotros desobedecemos, tenemos una consecuencia, ¿no es cierto? Y también siempre queremos justificarnos, ¿no es cierto? Siempre le queremos echar la culpa al otro. Porque este paso, no. Sí, culpa, la decisión final, cuando yo erro blanco, como dice Víctor, es mía. Yo tomo la decisión de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces dice que cuando les dio a cada uno, dijo de la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y acá quiero llamar la atención a algo que yo cuando leo, por ejemplo, Isaías, cuando leo Jeremías, cuando Dios maldecía al pueblo porque decía, te fuiste detrás de los dioses, pecaste, y bueno, pero siempre Dios terminaba, pero si me obedeces te pasará esta bendición, porque Dios no sabe castigar, Él sabe bendecir. Exacto. Y nunca cierra la puerta. Nunca cierra la puerta. Siempre está la posibilidad, está la puerta abierta, que si uno quiere volver. Por eso le decía al pueblo, si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, tendrán nuevamente estas bendiciones. Claro. Ahora, si ustedes se alejan y van detrás de los Baales, les va a pasar esto. Exactamente. Sí. Se alejaban de la fuente de la vida, porque eso es lo que nos pasa. Nos alejamos de la fuente de la vida, que es Dios, y empezamos a morir. ¿No es cierto?
Entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y bueno, acá viene una historia bien clave, ¿no es cierto? El plan de salvación se pone en funcionamiento. Pondré enemistad, serán enemigos. La simiente, o sea, Cristo, de la mujer, y la simiente del enemigo, que es el anticristo, ¿será, no? Sí, bueno, el diablo, el enemigo, o todos aquellos que se rebelen contra Dios, ¿verdad? Entonces dice que es en esa simiente, o sea, que a la par de que Dios les estaba dando sus consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias, siempre, ¿no es cierto? A la vez les da una promesa. Exacto. Porque así es Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere rescatarte, Dios quiere seguirte amando y te sigue amando, no matter what, no importa qué pase, no importa lo que tú hagas, el amor de Dios no se termina ni varía, ¿no es cierto? Él siempre quiere rescatarnos. Inmediatamente puso en vigencia el plan de salvación. Entonces dice que procedió a hacer algo muy hermoso el Señor, ¿no es cierto? Porque esa simiente iba a suceder en el futuro, cuando Cristo viniera en forma humana y expiara los pecados del mundo y de todas las edades de pecadores, cuando les expiara en la cruz. Por completo. Por completo, ¿verdad? Pero ese por completo estaba vigente desde antes, porque la gente de antes de la cruz, desde el pecado, miraba la cruz hacia adelante. Exacto. Nada más, nosotros la miramos hacia atrás. Esa cruz que está en el medio de la historia, ¿no es cierto? Esa cruz redime y expía los pecados y justifica los pecados de todas las edades, aquellos que se hayan arrepentido y se hayan muerto a Dios. Exacto. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Dice, Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnica de pieles y los vistió. Es decir, túnica de pieles. ¿Piel de qué? De un animalito. De un animalito. Posiblemente era un corderito. Nosotros creemos que era un corderito, ¿no es cierto? Porque, como Laura recién decía, siempre estuvo desde la creación, ¿no es cierto? Lo vemos acá desde Adán. Dios tuvo que usar algo para que el hombre, el ser humano, pudiera entender cómo Dios iba a perdonar el pecado, ¿no es cierto? Entonces dice que mató seguramente un corderito, o los hizo a Adán y a Eva matar. Eso es lo que tiene que haber pasado, ¿no es cierto? Para que vean lo que realmente significaba su pecado. Su pecado, él le había dicho, si ustedes obedecen, van a morir. Bueno, en este caso no murieron físicamente, pero hubo un corderito que murió por ellos. Exactamente, ya hubo un sustituto, prefigurando al sustituto único que iba a venir en el momento de la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Que iba a derramar su sangre por la humanidad. O sea, que esa simiente, ese sacrificio, eso significaba que lo justificaba. O sea, ellos no tenían que cumplir el castigo del pecado, lo cumplió el corderito en ese momento, ¿verdad? Ese fue el sustituto, la justificación. Justificación significa que Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Una vez que yo me arrepiento y pido perdón con la sangre de Cristo que me cubre y que expía mi pecado, Dios, como dice Isaías, tira el pecado al fondo de la mar y literalmente no se acuerda. Literalmente no se acuerda. Exacto. ¿No es cierto? Es que Dios ya no nos ve, es decir, no está viendo nuestro pecado, está viendo la justicia de Cristo, el sacrificio de Cristo. Es lo que Dios mira, ¿no es cierto? Y es lo único que puede cubrirnos de nuestros pecados. Exactamente. Es decir, si tú en este momento cometiste un error, tú estás consciente de que erraste al blanco, como decíamos, y tú vas a la presencia de Dios y te arrepientes de corazón, tú le pides perdón por lo que hiciste, Dios inmediatamente te perdona. Ya no tienes que hacer más nada. Dios te perdonó, Dios te justificó, como dice Laura. Porque tú te arrepentiste y es solo lo que Dios
requiere de nosotros arrepentimiento y volvernos a Él. y volvernos a Él. No hay nada que nosotros podamos Si no, hacer. miren la historia de Manasés. En este momento me viene a la cabeza. Manasés, un rey terriblemente Malo, impío. sanguinario, malo, impío. Cuando se arrepintió, ¿qué hizo Dios? Lo perdonó. Así de sencillo, lo perdonó. Y a nosotros nos parece, es algo tan fuera de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es egoísta, soberbia, y nosotros no somos perdonadores. Yeah. Para perdonar nosotros tenemos que pedir el don de Dios que nos otorgue ese perdón cuando necesitamos perdonar a alguien, porque no está en nuestra naturaleza egoísta, egocéntrica y soberbia, ¿no es cierto? Y siempre queremos hacer algo. Siempre queremos hacer algo. Porque A ver, ¿qué nosotros, tengo que hacer? Enseguida claro, decimos, ¿no? nosotros si alguien nos ofendió, queremos que esa persona haga algo primero para que yo lo pueda perdonar, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos como ser humano eso en la mente, en el corazón, que tenemos que hacer algo, que lo que Cristo puede hacer, eso no es suficiente, yo tengo que hacer algo. Y no es Que así. si tengo que cubrir la parte que falta, como que el perdón de Dios no está completo. Como que el perdón y la justificación de Dios no fueran suficientes o completos. Y le llamamos cuando decimos solo por gracia, mucha gente le llama gracia barata. Y a mí me duele el corazón cuando hablan gracia, dicen gracia barata. ¿La gracia fue barata? Como que el sacrificio de Cristo fue barato. Increíble. El Dios del universo se hizo hombre y dio su sangre por ti y por mí. ¿Eso es barato? Eso no es barato, eso es lo más caro que puede haber. Nunca jamás voy a llegar a cumplir ni a pagar esa deuda por mí misma. Y no le puedo agregar absolutamente nada. Todo lo que nosotros podamos agregarle o querramos agregarle está manchado por nuestro pecado. Dice y por que nuestra humanidad. Por nuestra humanidad. Yeah. ¿Qué ibas a decir? Lo de Isaías. Lo de Isaías. Que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Es que todo lo que nosotros hagamos es trapo de inmundicia. Yeah. Solamente en la gracia de Dios puede el Espíritu Santo transformarnos, ¿no es cierto? Bueno, así la tercera pregunta quería dice... agregar una cosita más. Si alguien te dice que tú le tienes que agregar algo más al sacrificio de Cristo, dile como dice la Biblia, anatema. Anatema quiere decir maldito. Maldito, ¿por qué? Porque ese no es el Evangelio. No es el Evangelio de Cristo, no es el Evangelio que presenta la Biblia. Puede ser un Evangelio creado por alguna iglesia, pero no es el Evangelio que presenta la palabra de Dios. Pablo dijo clarito, si un ángel, si nosotros que les enseñamos este Evangelio, en Gálatas 1:6 al 9, si nosotros que les enseñamos este Evangelio, o un ángel del cielo viene y les da otro Evangelio, ¿no es cierto? Y esto lo digo porque hay iglesias por ahí que hay mensaje de 3 ángeles. Si un ángel del cielo viene y les da otro evangelio que no sea este, ¿cuál es el evangelio? Que Cristo murió por tus pecados, resucitó y está intercediendo desde el momento que resucitó al lado del Padre por ti. E intercedió desde ese corderito primero que se sacrificó en Génesis. Desde allí Cristo está intercediendo, porque eso lo planeó Dios antes de que el hombre pecara. ¿Para qué Dios va a planear algo antes de que el hombre pecara si no hubiera habido justificación desde el principio? ¿Para qué? Entonces, sea anatema. Otro evangelio es anatema. ¿Sabe lo que quiere decir anatema? Esa persona está maldecida. Así de sencillo. Es triste, pero es así. Entonces, ¿el evangelio cuál es? Cristo murió, nos redimió, resucitó y está intercediendo por nosotros desde el siglo I, no desde 1000 años después. ¿Ok? Lo dejamos ahí. ¿Por qué? Es la tercera pregunta. ¿Por qué entró en vigencia el plan de salvación? Es sencillo. Ok, vamos a leer un versículo que tenemos aquí. Seguramente tú encontrarás mucho más en la Biblia porque habla justamente del amor de Dios. Dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, y dice, todo aquel que en él cree. Todo aquel. No importa de qué religión, no importa en qué parte del globo naciste, en qué época naciste. Si tú aceptaste a Cristo como tu salvador y comprendiste el plan de salvación, eres salvo.
no te Amén. pierdes, vas a tener vida eterna. Como Exacto. dice, pasaste de muerte a vida, Exacto. inmediatamente. Y qué bueno que dijiste, no importa de qué religión, Sí. porque no hay ninguna iglesia que salve. El que salva es Cristo Jesús. Así que si a ti te enseñaron que tienen que venir a tu iglesia para salvarte las personas, esa persona está predicando un evangelio diferente al que dice la palabra de Dios. Y que tiene que guardar un determinado día, sino cuando venga Cristo, esas personas van a hacer porque no guardaron ese día. Eso es gracia barata. Eso es gracia barata porque eso dice que si yo guardé un cierto día, Jesús no me va a castigar. Así de sencillo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Qué triste. Qué antibíblico. Qué antibíblico. Entonces, ya establecimos que el perdón y la justificación de la humanidad, estoy en la otra página, estuvo disponible desde el momento en que pecaron. O sea que no es que está disponible desde que Jesús se sacrificó, no. Está disponible desde el momento que Adán y Eva picaron, está disponible el perdón completo de Dios. Si no, Isaías no diría, echo tus pecados al mar y me olvido de ellos. Y acá tenemos otra referencia. Por ejemplo, ¿cómo confirma Dios que Él perdona desde su trono, desde el principio, desde que el hombre pecó, en las escenas descritas en Isaías 6, 1 al 7? Vamos a leerlo. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Y esto pasó cuando murió el rey Usías. Cuando murió el rey Usías. O sea, no me acuerdo mucho cuántos antes. años, pero... Yo tampoco, lo hubiera buscado, Sí, ¿no? tendríamos que haberlo buscado muchísimos antes. Fíjense que está ahí. ¿Dónde está Isaías? ¿Dónde está? En el trono de Dios, dice, en la sala del trono de Dios. En visión, él está enfrente a la sala, en la sala del trono de Dios. Y en un momento Isaías se da cuenta y se siente como, porque es un pecador, ¿verdad? Inmundo. Se siente como se sintió Adán, quería esconderse, quería escaparse. Sí. ¿Qué voy a hacer? Dice, yo soy un hombre de labios inmundos y habito con un pueblo de labios inmundos. O sea, somos pecadores. Entonces dice que un ángel agarró con fuego y le limpió la boca. Carbón encendido, ese es el altar. Y le dijo, ya está, tu pecado está perdonado. Está perdonado. ¿Existía el perdón completo desde antes de que viniera Cristo? Yes. Existía. Existía. Porque el plan de salvación existió desde antes de la fundación del mundo y se puso en vigencia ahí en Génesis 3:15, cuando dijo que la simiente iba a venir e iba a liberar a su iglesia, ¿verdad? Hay otro versículo en 2 de Crónica, capítulo 7, verso 14. Sí, porque esto es Isaías, pero esto que viene es de Salomón. Yo quisiera que leyeras todo. Primera de Reyes. Salomón, cuando habló de perdón en la consagración del templo, también mucho antes de la muerte de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice Salomón en Primera Reyes 8:30? Dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona a tu pueblo. Es decir, Salomón tenía eso presente. De que Dios podía escuchar la oración y perdonar a su pueblo, perdonarlos de sus pecados. Exactamente. O sea que
para que veamos que esto no era invento de Salomón en su mente, vamos a leer lo que quisiste leer Lo en que está en principio, Segunda de Crónicas, lo que Dios dice, lo que Dios dice. Ajá, dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ajá. Esta es la promesa de Dios. Ujú. Dice que si nosotros nos humillamos, por eso yo te decía hoy, si tú has cometido un pecado, un error, ¿no es cierto? Tú todavía tienes la puerta abierta, no está la puerta cerrada, la puerta de la gracia del Señor. Tú te puedes acercar, como dice el versículo aquí, con corazón humillado y Dios te escuchará y Dios te perdonará tus pecados, dice. Exactamente, vuélvete a mí, Ujú. ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos lejos de Dios y si nos rebelamos contra Dios y no queremos saber nada de Él, lo único que sacamos es miseria, falta de paz, falta de todo. Cuando nos acercamos a Dios, aunque estamos en este mundo de pecado y sufrimos las consecuencias de estar en un mundo de pecado, ¿no es cierto? Porque nos llega a todos. Cuando nos acercamos a Dios, Dios hace maravillas. Nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él prometió que iba a terminar su obra en nosotros y lo hace Él. O sea, yo no me tengo que esforzar por obedecer. Solamente mi consagración a Cristo y mi relación con Cristo hace que su vida vaya limpiando la mía. El Espíritu Santo imprime el carácter de Cristo en mí. Y es algo que, acuérdense con lo que le dijo Cristo a Nicodemo. El Espíritu, todo que es nacido del Espíritu es como el viento, ¿no es cierto? Tú sabes que el viento viene de un lugar y va a un lugar, pero no sabes de dónde. Ves los efectos. Pero ves los efectos, ¿Ya? ¿no es cierto? Tú no te das cuenta, Dios te va Dios cambiando, comienza a Dios transformarte. comienza a trabajar en tu mente, en tu corazón, porque estás consagrado a Él cada día. Y sigue siendo el ser humano pecador de siempre. Ya. En eso, tú sigues siendo humano. Exacto. Eso no lo vamos a cambiar. Eso no. No nos vamos a cambiar, pero como tú dices, cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú decides caminar con Cristo, el Espíritu Santo comienza a dirigir tu vida. El Espíritu de Dios habla a tu espíritu, ¿no es cierto? Y te va enseñando el camino. Por eso el Señor dijo, cuando venga el Espíritu os guiará a toda verdad. Exacto. Os guiará. Y tenemos que tener confianza de que así va a ser, porque Jesús, el Dios del universo que se hizo hombre y se entregó por mí, lo dijo. Entonces yo lo creo. ¿No es cierto? Y cada duda que tengamos, preguntémosle a Dios, Señor, muéstrame. Señor, y Dios nos muestra. Dios nos muestra el camino. Es así. Dios no falla. Todo ser humano, todo plan humano, toda institución humana te va a fallar. Siempre te va a fallar. Pero Dios no falla. Dios te conduce, Dios te dirige y te lleva a buen puerto. Solo tienes que confiar en Él. La salvación está disponible para todos, como decía Laura recién. ¿No es cierto? El sacrificio ya fue hecho. Es decir, no hay un sacrificio que tú puedas hacer para lograr la salvación. No hay nada que tú puedas hacer. Ya lo hizo Cristo por ti y por mí. Así que las puertas de la gracia están abiertas. Están esperándote a ti y esperándome a mí. Solo tienes que someterte a Cristo porque por ahí pensamos someternos, es un yugo. No es un yugo. Tú te sometes a Cristo y empiezas a ser libre. Y ese versículo que dice, la verdad os hará libre, comienza a tener sentido en tu vida. Porque te sientes libre. Yo antes no entendía ese versículo. Porque me sentía atrapada en un montón de cosas que tenía que obedecer, hacer o dejar de hacer. Me sentía atrapada, no me sentía libre. Y ese versículo no tenía sentido hasta hace poco tiempo. Cobró sentido ese versículo. La verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y saben quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. ¿Ya? Y toda esa verdad está revelada en ¿qué? Su palabra, de Génesis a Apocalipsis. Y nada más. Ya, es la única palabra que tiene autoridad. La única palabra. Así que esta es la sencilla verdad de Cristo. Es sencilla, quizás tú ya lo sabes, pero recuerda, ¿no es cierto?
Tu entrega completa a Cristo te hace libre. Amén. Y entonces vas a empezar a elegir como el Espíritu Santo te dirige. Y nada más. Amén. Amén. Muy bien. Comparte esta sencilla verdad de Cristo con tus amigos, con tu familia, con las personas que tú creas que puede beneficiarla. Comparte esta verdad y te estarás convirtiendo en un evangelista internacional. Dale un like allí al video si te gusta, un me gusta, y suscríbete al canal. Así cada vez que nosotros grabemos un nuevo video te llegará a ti la información o la señal de que hay un nuevo video para que tú puedas ver y compartir con tus queridos. Como lo hacemos cada vez que tenemos estos estudios, si vives aquí en el área de Salt Lake City, te invitamos para que nos acompañes en la adoración a nuestro Dios en nuestra iglesia que está aquí en Sandy, Utah. La dirección tú la puedes encontrar allí en el Facebook. Está el flyer con la dirección de la iglesia y también están nuestros teléfonos. Si tienes alguna pregunta, tú puedes llamarnos o nos puedes mandar un mensaje así por Messenger y estaremos con gusto contestándote. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. No sé si Laura tiene algo más para agregar. No. ¿Puedes Vamos terminar la ahora. oración? Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tú nunca nos dejas solos, porque tú siempre nos buscas, tú siempre estás ahí disponible para nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar cada día más consagrados a ti, a que cada día entreguemos nuestra vida a ti y que, Señor, el Espíritu Santo pueda influenciarnos para obrar en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Te damos gracias por estas cosas, bendice a nuestros amigos, a nuestros queridos que nos están viendo, Señor, a cada uno de ellos, cualquier dificultad que tenga, Señor, interven en sus vidas y muéstrales el camino. Te lo ruego sin mérito alguno de nuestra parte, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, sí. Yo no sé si tú conoces aquel que mi vida ha cambiado. Confieso, yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Dile a Jesús que su regalo acepta.